Y hoy vamos a analizar la importancia que tiene este domingo electoral en Chile desde la perspectiva de tres importantes analistas. Nos acompaña en la ciudad de Miami Carlos Sánchez Berzaín, abogado, politólogo, máster en ciencia política y sociología, director del Instituto Interamericano para la Democracia. Señor Berzaín, como siempre un gusto tenerlo en estas jornadas electorales. Jefferson, buenas noches. Un saludo a usted y a toda la audiencia en todo el mundo. Y dos analistas desde Santiago de Chile. Saludo primero a Germán Campos Herrera, magíster en Política y Gobierno e investigador asociado del Instituto de Investigaciones en Ciencias Sociales de la Universidad Diego Portales en Chile. Germán, bienvenido a La Noche. Un gusto tenerte por primera vez acá en el programa La Noche. Muchas gracias por la invitación, Jefferson, y a todos los oyentes. Y en Santiago de Chile también está con nosotros Cristóbal Juneus, es economista, fundador de Decide Chile, una plataforma de análisis electoral, autor de varios libros, uno de ellos Los dos Chiles, controversias del voto voluntario e inscripción automática, los que no votaron y quienes votaron por ellos. Bienvenido al programa La Noche, Cristóbal. Bueno, muchas gracias por la invitación. Buenas noches, Jefferson. Comienzo contigo, Cristóbal, tras los datos que arrojó la primera vuelta electoral y luego de las alianzas que se dieron en las últimas semanas en Chile y finalmente, luego de los resultados de estas encuestas que fueron reveladas esta semana, para usted, ¿cuál de los dos candidatos llega más fuerte a esta elección presidencial de este domingo, a esta segunda vuelta electoral en Chile? Yo creo que el candidato que llega más fuerte a esta elección es Gabriel Boric. De alguna manera ha movilizado físicamente más gente en los distintos eventos que ha hecho. Se puede también apreciar en el cierre de campaña, si uno compara los dos eventos de anoche, que hizo él con su pacto y el que hizo José Antonio Kast, había bastante más gente en el de Gabriel Boric que en el de José Antonio Kast. Pero esta es una elección que está, de acuerdo a los últimos datos, ¿no es cierto?, bastante peleada. Puede ser que termine ganando uno sobre el otro, ¿no es cierto?, con más distancia, pero la sensación ambiente es que cualquiera de los dos podría ganar el domingo. Germán, ¿cuál es tu lectura? ¿Llega más fuerte la izquierda o la derecha a este domingo presidencial? Bueno, creo que tengo una percepción muy similar a la de Cristóbal, donde si bien hay un estrecho margen entre los dos candidatos, es decir, hay una percepción en el ambiente que tanto Boric como Kast pueden ser eventualmente cualquiera de los dos presidentes de Chile. Claro, hay en este último momento ciertos apoyos cruciales, por así decirlo, se sumaron a la campaña de Boric. Recordemos, por ejemplo, el Partido Demócrata Cristiano hace unos días atrás, y de cierta forma el apoyo de Michelle Bachelet, que, bueno, abiertamente manifestó su preferencia por la candidatura de Boric, ¿no? Ahora bien, hace unos días recién había terminado la primera vuelta, la sensación era un poco diferente, ¿cierto? Teníamos a un Kast más consolidado, pero dada la última, el último encuentro, el último debate presidencial, definitivamente hubo un cambio significativo, una mayor propiedad, por así decirlo, y confianza del candidato Boric, y que de pronto Kast no supo de pronto aprovechar ese espacio para haber dinamizado un poco más y haber movilizado parte del electorado. Señor Carlos Sánchez Berzaín, en Miami, desde su perspectiva, ¿qué está en juego en este domingo electoral, en estas elecciones que finalmente nos van a entregar el resultado final sobre quién será el nuevo presidente de Chile? Bueno, hay que tomar en cuenta varios elementos, además de los expresados aquí. Y es que Chile está en medio de una crisis institucional con una asamblea constituyente en curso que termina un gobierno que no ha sido un buen gobierno para Chile y que los datos de la primera vuelta muestran señales alarmantes de crisis. La primera es el ausentismo electoral. El ausentismo electoral, que es aproximadamente del 50%, que reduce grandemente lo que es la participación o la representación de ambos candidatos que están en la segunda vuelta. Kast 27.91%, pero si hay ausentismo del 50%, eso es 14%.
y Boric 25.33%, tomando en cuenta el ausentismo, eso es más o menos 13%. Lo que nos lleva a una segunda vuelta que muestra una crisis y una debilidad donde más allá de lo que es el margen de la primera vuelta, hay que ver cuál es el candidato que logra incorporar a la segunda vuelta parte de ese ausentismo y lo que pueda pasar en la segunda vuelta con uno o con 8 candidatos va a dar un presidente débil en un momento de crisis y en un momento de extrema polarización, donde se ve un Chile que está dividido en 2 posiciones que parecen irreconciliables y que desde la presidencia, llegue Kast o llegue Boric, va a tener que terminar de conducir un proceso que es el proceso constituyente que está en curso. O sea, esta es una elección en crisis que refleja el escenario de las Américas, que es un escenario de confrontación entre una América que está defendiendo principios y valores democráticos y otra que está tratando de cambiarlos y que viene acompañada o que sirve de acompañamiento a un proceso no democrático en el cual participan las conocidas dictaduras de la región. Pero lo definen los chilenos este domingo y además de ser una definición muy importante para Chile, va a tener un efecto también importante para las Américas. Doctor Sánchez Berzaín, ¿qué reflexión hace usted sobre una situación que se ha venido repitiendo con unos parámetros muy parecidos en distintos países del continente americano durante este año 2021? Y es prácticamente lo que usted planteaba, esa dualidad a la que deben enfrentarse los electores, de por un lado decidir entre una democracia vibrante, un candidato que defiende esos principios democráticos y otro candidato que a juicio de un sector de la opinión los pone en riesgo. En este momento en Chile hay una gran polarización frente a esos 2 preceptos que acabo de plantear. Esa es una realidad política en América Latina que va a continuar marcando los procesos electorales en cada uno de los países de nuestro continente. En el 2022 hay elecciones en Colombia. Así es, mire, esto de llamar derecha e izquierda es nomenclatura, porque en el siglo XXI, con globalización, con revolución tecnológica en curso, y con todo lo que estamos viviendo, esos conceptos han quedado superados. El eje de confrontación, en mi criterio, es entre democracia y autoritarismo. Y el autoritarismo viene abanderado y empujado por el Foro de Sao Paulo, por el Grupo de Puebla, por un sistema de propaganda internacional muy importante que ha tenido sus logros en el año 2021 y también sus derrotas. Han sido derrotados en la Argentina con el grupo de Fernández Kirchner y han tenido una victoria con el presidente Pedro Castillo en el Perú. Y vemos en esa dinámica hoy día un Perú paralogizado, un Perú confrontado, un Perú que ha empezado una dinámica de decadencia que ha generado un proceso de subida del dólar, de inflación y de desconfianza internacional después de 30 años de crecimiento. Y vemos en Chile un proceso lamentablemente parecido, por lo que venimos sosteniendo desde hace rato que además de que estos procesos son internos, tienen una gran influencia y una gran intervención internacional que refleja precisamente esto último que se acaba de mencionar, el apoyo de la expresidenta Bachelet, que además de ser una notable chilena, es un notable miembro del Grupo de Puebla, del Foro de Sao Paulo, que en la dinámica de relación internacional de ganar, por ejemplo, el candidato Boric, estaríamos viendo seguramente el reconocimiento del gobierno no democrático de Maduro en Venezuela, como ha sucedido con Pedro Castillo en el Perú, y estaríamos viendo un realineamiento de la política exterior chilena. Entonces, lo que está pasando en Chile refleja la confrontación de las Américas, que es la confrontación del siglo XXI entre democracia y sistemas de quiebre, de cambio, que terminan lamentablemente en el autoritarismo. Ojalá estemos equivocados en esto, en todo caso es el pueblo chileno el que lo decide, pero todos los precedentes que se han dado hasta ahora muestran que ese es el eje de polarización.
¿Qué opinión tiene usted, Germán Campos, en Chile? ¿Existe ese eje de confrontación que plantea el señor Sánchez Berzaín entre un sector que defiende los valores democráticos y otro que los puede poner en riesgo y que incluso puede derivar en un autoritarismo? Bueno, si bien concuerdo con el profesor Carlos en la parte del realineamiento, ¿cierto? Porque hay unas condiciones específicas, y sobre todo que en la literatura de ciencia política nos muestra, dada la experiencia, es, ok, cuando hay un realineamiento electoral, se crea un nuevo issue, ¿cierto? Y entonces los partidos políticos intentan acomodarse en ese espectro. Dos, hay una alta volatilidad, eso ya nos lo ha mostrado también las recientes elecciones. Tres, que se crea o hay aparición de nuevos outsiders políticos, en este caso, no menor, la aparición de Parisi, ¿cierto? Como tercera fuerza en las primarias, en la primera vuelta, y lo que sí creo yo más bien que se está generando, y es una percepción que tenemos algunos y que compartimos algunos cientistas políticos acá en Chile, es, ok, aquí lo que se está generando más bien es cómo resolvemos la cuestión de las demandas sociales. Cualquier chileno a pie te diría que está de acuerdo con mejorar las pensiones, con mejorar los sueldos, un sistema de salud, de educación gratuita y de calidad, ¿cierto? Y buena parte de los chilenos están de acuerdo con esa agenda y que capitalizó en buena parte Boric. Ahora, ¿cómo se tradujo eso en post? ¿Cierto? Es la reacción que se genera. Vemos, y para equilibrar también la balanza, muchos negocios tuvieron que cerrar. La Plaza Italia, ahora llamada Plaza Dignidad, bueno, era antes una zona donde había mucho comercio y sus alrededores, muchos tuvieron que cerrar, quebraron. Y bueno, también nos dice mucho de que, ok, es necesario este tipo de transformaciones que captura Boric, pero hay que saberlas hacer. Hay que mirar también y equilibrar esta balanza con orden, con prosperidad, y que Chile no ha sido menor, que pone en el centro de su agenda el desarrollo económico. Entonces, sí, más allá de, bueno, eso básicamente creería yo que es lo que se instala en este momento en Chile, ¿no? Claro que sí. Cristóbal Uneus está en este momento en Santiago de Chile, ha estado atentamente también escuchándolo. Cristóbal, usted asegura que cualquiera de las dos opciones podría ganar este domingo en Chile. Pasemos a otro punto. ¿Cuáles cree usted que son los factores que más van a incidir y que van a tener más peso en la decisión final de los electores chilenos? Lo decía al comienzo, son cerca de 11 millones de electores los que podrán inclinar la balanza a favor de uno o de otro candidato. Estos 11 millones de electores que estoy hablando son esos 8 millones que no votaron y los otros 3 millones o más de 3 millones que votaron por otros candidatos. Es decir, los votos que están en disputa. Claro, pasa que en Chile, para los que nos escuchan y no viven en Chile, ¿no es cierto?, tenemos una cosa que se llama voto voluntario, que básicamente todos los mayores de 18 pueden votar, pero ir a votar es voluntario, como dice el nombre, y por lo tanto la elección se decide entre quienes van a votar. Si por un lado, y tomando en consideración los resultados de la primera vuelta, más jóvenes deciden ir a votar en la segunda vuelta que adultos mayores, las posibilidades de que gane Gabriel Boric son más altas, mientras que si más adultos mayores, personas mayores de 50 años, salen a votar el domingo, las posibilidades de José Antonio Kast son mayores. Entonces, depende un poco al final del día quién es la persona que el domingo salga a votar. Vamos a repasar el perfil de cada uno de los candidatos. Gabriel Boric, con 35 años, es el candidato a la presidencia más joven en la historia de este país. Este izquierdista se define como ecologista, feminista, regionalista. También afirma ser opositor radical del modelo liberal que fue heredado de la dictadura militar. Su objetivo, según dice, es combatir la desigualdad y construir un estado de bienestar similar a las democracias europeas. Una de las grandes noticias que podría darse este domingo, si llega a ganar este candidato, es que quizás sería el presidente más joven elegido en todo el continente americano. Veamos un perfil de este candidato que tiene amplias opciones también de vencer en la segunda vuelta electoral en Chile.
Su participación en las movilizaciones hizo que su rostro se volviera conocido para los chilenos. Fue vocero de la Confederación de Estudiantes de Chile y continúa siendo un abanderado de la causa estudiantil. Avancemos de la mano para construir un país que sea más justo, que pueda entregar una educación de calidad sin importar cuánta plata hay en la billetera, que disminuyamos las listas de espera y que no haya una salud para ricos y para pobres. Desde el inicio de su carrera parlamentaria, la aspiración presidencial era descartada por este militante del Partido Convergencia Social, que actualmente forma parte del bloque de izquierda Frente Amplio. Independiente de los requisitos formales que voy a estar a tiempo de cumplir, creo que no tengo la experiencia suficiente. Su postura cambió y el 18 de julio fue elegido como candidato presidencial por la coalición Apruebo Dignidad con el 60,2% de los votos. Sus adversarios políticos lo relacionan con la extrema izquierda, sin embargo sus comentarios sobre regímenes autoritarios en la región han variado de acuerdo a las circunstancias. Entre Capriles y Chávez hubiese votado por Chávez, pero un militar con tanto aire de grandeza no puede ser el referente de la izquierda del siglo XXI. Ganó Maduro, apretadísima elección, una señal fuerte, mucha pega para la izquierda, no solo en Venezuela, sino que en toda Latinoamérica. También se desmarcó de las declaraciones del izquierdista Partido Comunista que defendió las cuestionadas elecciones en Nicaragua. Luego de las masivas protestas de 2019, Boric tuvo un papel protagónico al firmar el acuerdo político para convocar a un plebiscito para cambiar la constitución política heredada de la dictadura de Augusto Pinochet. Que si Chile fue la cuna del neoliberalismo, también será su tumba, compañeros y compañeras. Uno de los ejes principales del programa de campaña del político de 35 años es la mirada feminista que promete incorporar en su eventual gobierno, pero una acusación de acoso en su contra mancha esta bandera. Yo estoy absolutamente disponible para cualquier investigación, tanto en sede judicial como a través de los protocolos que han establecido nuestras compañeras feministas. No basta con que yo alegue mi inocencia, que por cierto digo, yo lo que señalaba el medio del Libero no es cierto, pero no basta con eso. Boric afirma ser un abanderado de la causa ambiental, por ello trepar un enorme ciprés en su natal Punta Arenas se convirtió en un icono de su campaña a la presidencia. Dijo que esta acción, que le recuerda a su infancia, es un simbolismo para construir un futuro nuevo, lleno de esperanza para todos los chilenos. Señor Carlos Sánchez Berzaín en Miami, quiero conocer su opinión sobre este candidato. A su juicio, ¿qué significado tendría para Chile que este domingo venciera el candidato de la izquierda, Gabriel Boric? Mire, yo creo que cualquiera de los dos que gane va a recibir un Chile en crisis, pero a mí me preocupa respecto a la campaña de Boric y a su presentación y todo lo que está haciendo, que tiene demasiadas similitudes con la primera campaña de Hugo Chávez. La propuesta es una propuesta absolutamente populista. El discurso es un discurso que después, desde la presidencia, no se puede cumplir, y si se cumple a través de bonos, de asistencialismo, que terminan por matar la gallina de los huevos de oro, para decirlo en términos populares, que terminan con la economía del país. Mire dónde está Venezuela hoy día, después de ser uno de los países más ricos de la región y después de ser, sigue siendo la reserva más grande de petróleo que hay en el mundo. Entonces, los planteamientos que hace el candidato Boric, más allá de lo que los chilenos puedan pensar en función de su simpatía, de su juventud, del momento de crisis que vive Chile, porque también cada momento histórico genera sus personajes, tiene una similitud extraordinariamente grande con la campaña populista de Chávez, que terminó siendo el organizador de las dictaduras del siglo XXI en las Américas, y que es el responsable de haber resucitado el castrismo y haberlo convertido en castrochavismo del siglo XXI y expandir la dictadura de Cuba a las dictaduras que hoy día existen en la región, en Venezuela, en Bolivia, en Nicaragua, y lo que fue en su momento el tema de Correa en el Ecuador. O sea, deberían los chilenos mirar un poco hacia afuera, mirar la historia, mirar cómo se reproducen los elementos de campaña y el manejo de las sensibilidades del público para arrastrar los votos en un sentido que después, llegando al gobierno, es muy difícil de ejercer y de cumplir, y que si se cumple es a costa de sacrificar el país mismo. Germán, Gabriel Boric, este candidato presidencial de la izquierda, ¿es percibido al interior de Chile así como lo describe el señor Carlos Sánchez Berzaín?
Bueno, representa para una buena parte de la población este peligro que para algunos es inminente, obviamente, y por eso precisamente tenemos esta polarización, ¿no? Hay quienes consideran que Boric no está preparado, efectivamente ha migrado o ha mutado bastante su programa, ¿cierto? Regulándolo o más bien trayéndolo un poco más al centro, y que efectivamente le falta experiencia para el manejo de un país con toda la complejidad que tiene en este momento. Efectivamente, en esa parte coincido con el profesor Carlos, que encuentra efectivamente cualquiera de los dos futuros presidentes va a encontrar un Chile con una profunda crisis y que tiene que hacerse cargo al respecto, ¿no? Por otro lado, encontramos a una población que ve en Boric más bien una oportunidad de un recambio de la política, ¿cierto? Que percibe precisamente un cambio a la dinámica que se ha generado y que va en consonancia a la desafección que han tenido los votantes los votantes e incluso los mismos legisladores que ya no están en partidos políticos, sino que se han convertido en partidos independientes de las coaliciones tradicionales, ¿no? Entonces es un elemento a tener en cuenta como para sopesar un poco los argumentos de ambos lados, ¿no? Pero Chile se encuentra en este momento en ese punto, y retomo las palabras de Cristóbal. Finalmente depende mucho de cuál va a ser el electorado que ambos candidatos lograron movilizar. Si en esta ocasión van a ser protagonistas los jóvenes, que sabemos por literatura que pocos se movilizan, o por el contrario va a ser el voto de aquellos votantes de mayor edad las que se movilizan, sí, ¿no? Y que conquistaron el señor Berzaín decía también, o planteaba mejor un punto bastante importante, y es la polarización que se encuentra latente en todas las calles de Chile, inclusive al interior de las familias. Una división muy parecida a la que experimentaban los venezolanos en los procesos electorales. Quiero preguntarle sobre ese punto, Cristóbal, ¿por qué cree usted que Chile pasó de ser un modelo de progreso, un ejemplo de progreso en Sudamérica, a ser un ejemplo de polarización en este momento? A ver, yo creo que es una polarización más de redes sociales que de las masas de votantes. Ahora, tampoco es una polarización tan alta, pues tenemos más de la mitad del país que no participa en las elecciones, entonces no puede ser que esté tan polarizado el país si solo el 47,3% votaron en la primera vuelta. Pero claro, como tú bien planteas, la campaña en la segunda vuelta ha sido una campaña de alguna manera con más fake news, más ataque entre los candidatos, y por lo tanto hay una sensación que está más polarizada. Sin embargo, y esto también es importante recalcar, ambos candidatos en la segunda vuelta de alguna manera moderaron muchos de sus discursos, tratando de apelar más al voto de centro, si uno puede decirlo de alguna manera. Y por lo tanto, estas dos cosas se conjugaron. Por un lado, la polarización en las redes sociales, los bots, ¿no es cierto? Pero por otro lado, los candidatos tratando de apelar también a los votantes de los otros candidatos que no pasaron a segunda vuelta, que estaban más al centro que ellos. Cristóbal, pero ¿usted cree que las elecciones de este domingo van a marcar el fin de la polarización en Chile, o estamos abriendo un nuevo capítulo? A ver, yo creo que se cierra una primera parte de un ciclo electoral y por lo tanto las elecciones, no van a haber elecciones en el corto plazo. La única elección que quedaría es el plebiscito salida de la nueva constitución, que probablemente va a ser en octubre, noviembre del próximo año, si todo sale bien y la pandemia lo permite, y por lo tanto va a haber un lapsus. Y después volvemos al ciclo normal de elecciones cada 2 años. Y por lo tanto esto yo creo que marca una especie de fin de esta maratón de elecciones que tú mencionabas. Claro, una maratón en la que pues, la vigorosa y fuerte pues, democracia chilena pues, ha tenido varias citas en las urnas durante los últimos 2 años. Señor Berzaín, ¿qué piensa usted? ¿Será este el fin de la polarización en Chile o abriremos un nuevo capítulo
este domingo en la noche cuando se conozcan los resultados electorales? Mire, independientemente de los resultados, la respuesta a su pregunta va a estar en la acción política del presidente que sea elegido. Porque si el presidente que es elegido decide radicalizarse en su propuesta, decide atender a sus votantes, que finalmente van a representar alrededor de un 15% originario de la primera vuelta de los chilenos en capacidad de votar, pues va a profundizar la polarización, la radicalización y va a profundizar la crisis. Pero si el presidente que sea elegido decide avanzar más bien sobre cierto tipo de proceso de unidad, de acercamiento, de reencuentro entre los chilenos, aún a costa de abandonar sus planteamientos, sin abandonar la democracia, sin dañar la estructura institucional de lo que es el sistema que ha llevado a Chile a la posición de privilegio que tiene todavía, entonces vamos a ver otro tipo de resultado, porque yo creo que uno de los objetivos fundamentales del presidente electo de Chile es el de cesar la polarización. Otro objetivo es el de acercar a la gente a las decisiones políticas y sociales. 47,3% de votantes en la primera vuelta es algo para preocuparse y algo que necesita acción, gestión, educación, impulso de gobierno. Y hay tareas muy grandes para fortalecer a Chile que están más allá de los programas de discusión y de batalla de campaña electoral que se han visto. Una cosa es ser candidato, otra cosa es ser presidente. Ojalá el presidente que sea elegido por los chilenos este domingo esté a la altura del desafío de país y del desafío que la región, la democracia, la libertad, el respeto a los derechos humanos plantean en este momento a cualquier persona que llegue a liderar un nuevo gobierno en las Américas.